que en el calendario occidental la vida tiene sus estaciones, sus temporadas. Y yo decía en el servicio pasado lo mismo que ahora, que en realidad no es tan exacto porque el calendario es predecible. Tú miras el calendario semanal y sabes que después del lunes viene el martes, y después del martes el miércoles y así sucesivamente, y ves el mes y sabes que si estás en septiembre luego viene octubre, si estás en diciembre hay cambio de año, viene el otoño y luego sabes que cambia la estación. Pero en las estaciones de la vida de pronto estás viviendo un momento soleado, un momento de marea baja. No digo de suma felicidad, pero sí esos momentos donde dices, no me enfermo, tengo para comer, tengo lo necesario, tengo una familia. Y en una hora la temporada puede cambiar diametralmente porque es como que se inmiscuye sin advertencia un nuevo tiempo. Aquí hay mucha gente que me ha contado que una llamada telefónica le hizo añicos los planes, la agenda, el presupuesto. No es de extrañarse que a veces una internación de último momento de un niño, de alguien de la familia, haga que tus planes financieros se deshagan, que todo lo que tenías pensado hacer en los próximos meses quede hecho añicos o trizas. Tan pronto te das cuenta que te llega el bill del hospital, de la internación, de los medicamentos. Por poner un ejemplo, hay otras cosas más graves, como puede ser un golpe, un shock, el enterarte de algo que de pronto hace un sismo en tu corazón y todo lo que creías que estabas construyendo se desmorona como un castillo de naipes. Y esto no es patrimonio del que no tiene a Dios, porque esa es la falacia, pensar que las tribulaciones vienen para los que no tienen a Dios, o en su defecto los que lo tienen pero están haciendo las cosas mal. Yo me crié en iglesias así, donde se miraba con espíritu de sospecha y desconfianza a aquel que de pronto le tocaban momentos económicos frágiles, o aquello cuya salud de pronto empezaba a desmoronarse. Inmediatamente la reprimenda era: te estás enfermando porque debe haber un pecado oculto, algo que no confesaste. Si estás en crisis financiera es porque no diezmas, y si no diezmas es porque a lo mejor tampoco tienes para hacerlo porque estás desobedeciendo a Dios, o el empleo que tienes no es el que el Señor le agrada, o no tienes empleo porque algo hiciste mal. Siempre hemos visto la crisis como la mano negra de Satanás. Y nos cuesta entender que a veces las crisis, los desiertos, los momentos duros que nos toca atravesar, las temporadas por los hospitales, incluso aquellas que son más serias, que nos llevan a caminar por la grama de un panteón, de un cementerio, son permitidas por el Señor, nos guste o no nos guste. Y sé que esto puede sonar anti-victoria o anti-mensaje positivista, pero el pastorear una congregación día tras día, semana tras semana, en esta última década, me ha enseñado que las tribulaciones, los momentos tristes, son parte de la vida. Ignorarlo es una torpeza. Decir que no vas a tener derrotas en la vida, momentos tristes, es una canallada de parte de los que nos toca la providencia de que ustedes nos presten los oídos. Es una canallada decir, no, si estás en derrota es porque Satanás tiene algo contra ti necesariamente. Sí, tiene algo contra ti, Satanás te odia, pero no necesariamente lo que te está ocurriendo proviene de la mano de Satanás. Yo creo que hay crisis, hay cosas que Dios permite por una razón, por un proceso. Temporadas que de pronto no sabes por qué, cambia tu vida tal como la conocías. De pronto los problemas empezaron a rodearme como un enjambre de abejas cuando menos lo estaba esperando. ¿Qué lectura hacemos? Yo digo que uno toda la vida toma decisiones. La vida son decisiones. No se puede vivir de modo que la vida nos pase por arriba y esperemos que el destino, la suerte, la timba, la tómbola decida por nosotros. Hay que decidir. La vida se vive de manera intencional. Uno toma decisiones todos los días, desde qué pasta dental va a utilizar, si se va a peinar o no se va a peinar, si por amor al prójimo se pondrá desodorante o no. Uno decide cómo se va a vestir y si a la noche comerá bistec, pollo, pizza. Son decisiones que no trascienden y ni definen la vida de nadie. Y después están las otras decisiones.
las otras que tomamos en días soleados, en días de zozobra, en días de marea baja. ¿A qué me voy a dedicar? ¿Qué carrera voy a seguir? ¿Cuál va a ser mi llamado, mi ministerio? Con la mente fresca, sin problemas a la vista, sin un frente de tormenta, son decisiones que por lo general solemos no equivocarnos. Y después están las otras, las decisiones que uno tiene que tomar bajo tormenta. Cuando estás echando el agua, los vientos huracanados, y uno tiene que decidir. Esas decisiones son las más complejas porque uno no tiene la mente totalmente clarificada. Y ahí es cuando nos podemos equivocar. Cuando decidimos bajo tormenta, cuando decidimos bajo presión, cuando decidimos tristes, o lo que es peor, tomamos decisiones demasiado cansados. Y no hablo del cansancio físico que se puede reponer tras 8 horas de cama o 6 horas. Hablo del cansancio del alma, cuando estás agotado, cuando todo hace que a tu alrededor parece que se viene contra ti en un frente de tormenta y estás intolerante y te cansa cualquier cosa. Ahí tomas una decisión y posiblemente estés equivocado. Hay gente que se ha casado bajo tormenta. Hay gente que se ha divorciado en medio de una tormenta. Hay gente que ha abortado bajo una tormenta. Y luego se arrepienten toda la vida porque no era el mejor momento para decidir o para tomar ese tipo de decisión. Si vas a la cárcel, te vas a encontrar con mucha gente que bajo presión tomó la decisión incorrecta. O sea, todo mundo vamos a tener complicaciones. La vida, como digo siempre, no es un paseo por el parque. La vida es compleja. Amar duele, emprender causa adrenalina, soñar cuesta, trabajar duro tiene su precio y también su paga, pero su precio, cada cosa que nosotros hagamos tiene su costo. Pero sin embargo, cuando la gente en esa presión emocional, bajo tormenta, toma decisiones, a veces se lamenta toda la vida. Y digo, si vas a la cárcel, te vas a encontrar con gente que dice por 1 minuto, por 2 minutos, si lo hubiese pensado mejor. Y como esas decisiones hay otras que no te cuestan la cárcel, pero te cuestan una quiebra financiera, un matrimonio infeliz, un sitio donde no querías vivir y te arrepientes porque todo se basa en la decisión. Los Angeles Times publicaba hace unos meses atrás la noticia de alguien que había sido asesinado, un vecino que había sido asesinado con un cuchillo de carnicero, y por las huellas, por el ADN, dieron con la persona que había cometido el ilícito. Cuando llegaron a verlo y a detenerlo, él dijo: no fui yo, fue mi hermano. Quiso acusar al hermano, un hermano gemelo. Pero la treta no le resultó porque ya la policía había estado con el hermano gemelo y el hermano gemelo tenía un récord intachable. 0 antecedente criminal. Sin embargo, que acusó al hermano, había tenido entradas en la policía, multas, mucho background, que inmediatamente lo condenaron. Y los sociólogos estudiaron el caso y llegaron a la conclusión, o arribaron a la conclusión de que ¿cómo puede ser que 2 gemelos, criados en la misma casa, que responden a los mismos padres, que comen el mismo cereal por la mañana, que juegan con el mismo perro, que tienen supuestamente el mismo entorno, uno tiene un récord intachable ante la ley y otro es un delincuente y pasará el resto de su vida en la cárcel en prisión perpetua? Gemelos. Y llegan a la conclusión, insisto, que todo tiene que ver con la decisión. Uno de ellos, ante una crisis, decidió mal. El otro decidió bien. Siempre las tormentas nos hacen decidir. No podemos estar exentos de problemas. El tema es qué hacemos cuando estamos bajo tormenta. ¿Qué decisión tomamos? El sufrimiento va a venir, el dolor va a venir. Si alguna vez la vida, Dios te lleva a otra ciudad y te congregas con otro pastor y te dice que si estás en derrota o pasas por crisis es porque te apartaste de Dios y eso es obra de Satanás, no le creas. Es un embustero. Porque la vida tiene cosas lindas, maravillosas, pero también el Señor prometió que tendríamos aflicción. Y como el Señor nos habló hace unos días atrás, está bien que a veces no estés bien. Está bien que estés pasando crisis. No eres raro. Dios no te abandonó. No es que te falta unción, ni decir las palabras proféticas, ni que no estás empoderado. No. Lo que sucede es que es la vida.
Y a veces los pastores nos volvemos embusteros. Decimos 2, 3, 4 palabras para que la gente nos grite, nos diga aleluya. Y después te encuentras con la vida real. Y la vida real es muy diferente a lo que se puede arengar detrás de un púlpito o en un stage. La vida real es real. Y yo no te estoy diciendo que vas a vivir de tristeza en tristeza. Pero sí que van a venir tormentas, porque el Señor lo prometió. Edifique sobre la roca o edifique sobre la arena, el pronóstico para ambas casas, tormenta. Sobre la roca permaneces, sobre la arena grande es tu ruina, pero tormenta para los dos. No promete el Señor días soleados eternos para los que edifican sobre la roca, como se cree en ese evangelio que se predica tanto hoy, de que tienes que vivir siempre en victoria en victoria. A veces no, a veces son temporadas largas que el Señor te quiere enseñar a vivir en la escasez. Y tú dices, ¿Dios es un Dios de escasez? No, lo diré otra vez. Dios es un Dios de prosperidad y de abundancia, pero a veces quiere enseñarte a vivir en la escasez. De otro modo, como dirás lo que dijo Pablo, sé vivir en pobreza y sé vivir en riqueza. Sé tener en todo y sé lo que es que me falte todo. ¿Cómo lo aprendes si no es en la universidad de la vida? ¿Cómo sabe Dios que tu gozo no está regulado por la cuenta bancaria? ¿Cómo sabe Dios que tú vas a adorar igual cuando estás con los 2 pies en tierra o cuando tienes que hacer el equilibrio porque sube el agua? Dios necesita saber que tu gozo y tu congregarte y tu fidelidad no depende siquiera de tu salud. Todos queremos tener salud, nadie nos gusta ni tener un resfrío. Sin embargo, el Señor dice, ¿cómo sé que aún seguirás siendo fiel cuando la salud se ponga frágil? Cuando eventualmente envejezcas. Porque si Cristo no viene antes, todos vamos a envejecer. Bueno, yo más tarde que tú, obvio, pero vamos a envejecer. Algunos envejecerán dignamente, otros no los querremos ni mirar, pero envejecerán. Y junto con la vejez, ya la vista no será la misma. Las fuerzas no serán igual. Los dientes no estarán allí. Vendrá la celulitis, la varices, la artritis. La próstata, orinarás mucho más seguido de lo que orinas ahora. Esas cosas vienen. Recibe esta palabra profética de parte de Dios. La ley de gravedad se cobra a sus víctimas. Hay cosas que nunca volverán a estar en su sitio. No hay botox que lo pueda arreglar. Eso viene. ¿Y qué es eso sino una enfermedad paulatina? En la vista, en los oídos, en la voz. ¿Qué es eso? ¿Cómo nos vamos de esta tierra si acaso no nos vamos deteriorando todos los días un poco? Imagina que Dios solo podría estar con la gente joven, solo con los que esbozan salud. Imagina que Dios solo bendice a los que tienen mucho dinero ahorrado en el banco. Bueno, los hispanos entonces no seríamos bendecidos casi ninguno. Sin embargo, es lo que se nos ha predicado durante años. Y entonces, cuando uno empieza a pasar crisis, uno lo quiere ocultar porque teme que ha hecho algo malo. Teme que tuvo que haber hecho algo de modo que Dios quitó su mano. Todos tenemos que decidir. Dios no nos diría que tengamos que decidir si no nos pusiera opciones. Y Él nos pone opciones. Él en Deuteronomio 30:19 dice, hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. He aquí pongo el cielo y la tierra como testigo de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida para que tú y tus hijos puedan vivir. Puedes elegir esa opción al amar, al obedecer, al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Deuteronomio 30:19. Dios dice, tú puedes elegir vivir bajo bendición o bajo maldición. Nunca dijo, tú puedes elegir con buen crédito o con mal crédito, tener casa propia o rentando. No habla de eso. Habla de vivir en bendición por sobre todas las cosas. Te vaya bien, te vaya mal, tengas 50 años y estés soltera, o hayas tenido 3 matrimonios, 5 maridos has tenido, el que ahora tienes ni siquiera es tu marido. Tengas suegra, no tengas suegra, te hayas casado afortunadamente con una huérfana. No sé cuál es tu situación, pero el Señor dice, tú tienes que elegir estar bajo bendición o bajo maldición. Bendición o maldición. Ahora, este es el punto.
En condiciones normales, con un día soleado, cuando la vida te está yendo bien, uno sabe cómo decidir. Pero cuando a veces estás tan triste, el Señor me ha mostrado mucho en mi corazón que muchos viven una tristeza inexplicable. Los psicólogos la llamarían una bulia, una depresión blanca. Se le llama depresión blanca a la depresión que ni siquiera tiene una razón de ser. Porque la depresión puede venir de un luto, de una tragedia, de un infortunio. Pero a veces las personas se ponen tristes porque sí. No estoy minimizando lo que sientes, al contrario, trato de ver la patología, qué es lo que te pasa. A veces es un cansancio residual llamado estrés, surmenage. La vida no te dio tregua por tantos años, capaz que vienes desde jovencito trabajando con 2, 3 empleos porque tienes que sacar adelante una familia y tú no lo sentiste en ese momento y hoy tienes 40, 50, 60 años y te viene un cansancio de golpe que no sabes de dónde. Sientes que se te vinieron los años encima. Hay una explicación médica para eso. Fueron años de estar librando batalla, como los que estaban en el muro de Nehemías, que con una mano tenían la pala y con la otra una espada. Cuando tienes que trabajar y además pelear contra las injusticias, contra la discriminación, contra la falta del manejo del idioma, con la indocumentación, causa un cansancio tan grande que un día te estás tan estresado que pueden pasar 2 cosas. O te enfermas, porque el cuerpo somatiza. La somatización es que el cansancio del alma hace que bajen las defensas del cuerpo y te agarre cualquier enfermedad que anda por ahí. Te resfrías, te bajan las defensas pulmonares, las células están abiertas a cualquier enfermedad, a cualquier peste, o en su defecto te agarra una tristeza sin sentido. Y a veces hay gente que me dice: pastor, ora por mí porque estoy triste. Le digo: ¿por qué? No sé. Y yo no me río, ni digo: pero bueno, victoria, victoria, repita conmigo, victoria, victoria, empodérate, aleluya, diga conmigo, gloria. Y lo mando a la casa. Porque es desconocer una vida atrás, un background. Y es gente que se está hundiendo en un pantano y que no tiene ganas de pelear. Quiere rendirse. Le pasa a cristianos, le pasa a pastores. Hace menos de un año un pastor aquí de California se suicidó. Un hombre de Dios, americano, con una iglesia creciente, y la esposa dice: yo no puedo creer no haberme dado cuenta de la tristeza que tenía mi esposo. Parecía que él era feliz cuando ministraba, pero llegaba a casa y entraba en unos pozos. Usted dice: un hombre de Dios, ¿y qué lo agarró Satanás y se endemonió? Esa es la lectura más fácil, se endemonió. Yo tengo otra lectura. Viene en crisis, porque las crisis vienen para todo el mundo. El Señor le dijo a sus amigos, a sus discípulos: vienen aflicciones. Vienen momentos difíciles. La pregunta no es si van a venir o no. La pregunta es: ¿qué vas a decidir? Porque así como 2 gemelos, uno es un delincuente, el otro tiene un récord intachable y ambos se criaron bajo la misma casa, así hay creyentes que escuchan el mismo sermón, tienen el mismo pastor, se congregan en la misma iglesia y ante una crisis financiera uno se acerca más a Dios y el otro se manda a mudar. Ante una enfermedad hay familias que se aferran a Dios más que nunca. Y tú le dices: ¿qué sientes de Dios ahora que estás enfermo, que el cáncer vino? ¿Qué sientes? Que Dios es soberano, que Dios sabe por qué. No me gusta, no me lo esperaba. Es una temporada que se justapuso a lo que estaba viviendo, pero Dios tiene un plan. Y hay otros que dicen: no, Dios me abandonó, algo hice mal, Satanás se ensañó, ¿para qué viene a la iglesia? Ambos, gemelos. Uno decide bien, el otro decide mal. Y yo siempre me pregunto: ¿por qué alguien decide mal cuando está bajo tormenta? ¿Por qué alguien se deprime y no quiere salir debajo de la manta? Y otros de alguna forma cobran fuerzas y siguen peleando a la vida. Insisto, la lectura fácil es decir: o es que unos son más ungidos que otros. No, no es así. Algunos son más fuertes que el otro. No necesariamente. Las crisis vienen porque Dios nos quiere enseñar ciertas cosas que solo se aprenden cuando uno pasa momentos tristes. Si tú me dijeras: Dante, flaco, ¿cómo es que conociste al Señor? ¿Cuáles fueron tus momentos más íntimos con Él? No fueron en un estadio. No me relacioné con Dios ministrando a una multitud o a un gentío. Fueron los momentos de quietud, de
de oscuridad donde pude oír a Dios. Me dices, ¿volverías a vivir esos momentos? No, claro que no. Yo no elegiría eso ni para ti ni para mí. Pero hoy me di cuenta que si Dios no lo hubiese permitido, yo no conocería su voz. Yo no podría conducir, liderar una congregación si yo hubiese sido un pusilánime que a la primera tormenta abandono. Dios hizo de mí un piloto de tormenta. Alguien que siempre dice, vamos a salir adelante, no importa cómo. No tenemos dónde congregarnos, vamos. A veces no sabía ni para dónde, pero yo tenía que pararme en la fe, porque eso lo había aprendido ¿en dónde? En la crisis, en los valles de sombra, en los valles de muerte, en los valles de soledad. ¿Para qué sirve la crisis? Para 2 o 3 cosas que son muy importantes, y esto es lo que quiero que sepas que Dios te está enseñando. Primero, te expone ante el resto. Uno cuando se ve en crisis no lo quiere mostrar, no quiere que nos vean. Por eso cuando nos preguntan ¿cómo estás? Decimos bien. Nadie dice quiero matar a mi suegra, quiero ahogar al bestia que duerme conmigo, no tolero más a mi cuñado. Nadie dice eso. Todos dicen bien. No queremos que nos noten. Encima hay una cultura evangélica de no mostrar que somos de carne y hueso, porque eso parece que no fuéramos espirituales. No van a oír por ahí mucha gente diciendo ¿cómo estás? Y con problemas matrimoniales, como todos. La mayoría te dice ay, acá ando con mi cañoncito de dulce de leche, lo amo tanto. Y vos le ves la cara al marido que más que dulce de leche tiene una amargura encima. Pero enseguida levantamos la fachada a ver si piensan que Satanás se nos metió en el matrimonio. Otros, ¿cómo está financieramente? Bien. Algunas cositas, pero ya vamos a seguir adelante. Y está bien no estar bien. Lo vengo diciendo de parte de Dios hace días. De otro modo no vas a recibir ayuda. Pero ¿qué hace la crisis? Te expone. Job, para los que no conocen la historia, les cuento muy rápido. Un día hay una plática, una charla cósmica. Dice la palabra que el enemigo, Satanás, le dice a Dios, mira, este Job te adora, te sirve porque hay un cerco alrededor, porque no lo puedo tocar. Pero si tú me permites, a mí me gustaría tocarlo un poquito. Me gustaría que su salud se ponga frágil, que le pase algo a su familia. Y yo te voy a demostrar que este tipo te adora, te sirve porque la vida es un canto para él. Tan pronto las cosas se pongan feas, él te maldecirá. Y Dios dice, no, está bien, te permito que lo toques, pero no lo mates, no le hagas daño a él, pero puedes tocar todo su entorno. Una plática que yo no quisiera que nunca Dios tenga con el diablo respecto a mí. Está bien. Y apenas Job empieza a tener crisis, los amigos vienen, los parientes, y a ver si te identifica. Y le dicen, entre otras cosas, este sufrimiento, Job, tiene que ser tu culpa. Tienes que haber cometido un pecado imperdonable. Atrajiste el mal a ti. ¿Cuánto nos identificamos con esto? Que en el momento más bajo viene un desubicado, para no decir un menso, y te dice algo así. ¿Habrá pecado en tu vida? Y te pone a veces en una situación tan tensa, donde encima que la estás pasando mal es culpa tuya. Encima que la enfermedad era una temporada que no esperamos, encima es culpa tuya. Yo recuerdo hasta creyentes que abrían la nevera o iban al baño y decían, un hijo de Dios no puede tener tantos medicamentos en la casa, Algo raro está pasando acá. Y sí, soy diabético, ¿qué va a pasar? No es que yo lo sea, pero es lo que a veces uno respondería cuando te ven que tienes un remedio o algo para la diabetes. Entonces hay gente que te juzga por lo que te está pasando. Por eso es que nosotros cuando tenemos una crisis lo tratamos de ocultar. Yo he pasado momentos muy difíciles, tratos de Dios, cuando me despidieron del empleo, cuando estaba solo, cuando estábamos solos, que no sabíamos a veces ni qué comer. Y ahí entendí que con algunos hermanitos yo no necesitaba a Satanás. ¿Te sientes identificado? ¿Te ha tocado gente así? Amén, dice, sí.
Que tú dices, bueno, está bien que no colabore con el arca, pero que no ayude con el diluvio. Viene gente y te carga. Entonces ustedes dicen, ¿y eso es bueno? Tras la crisis, ¿me está diciendo que es bueno que Dios me exponga ante la gente? Sí. Ahora vas a ver por qué. Al principio la exposición no nos gusta. Es feo que nos digan, hiciste algo malo, esto es producto de una mala decisión. Pero de pronto empiezas a entender que independientemente de quién tenga la espada, Dios es soberano. Que aunque la injusticia viva en tu casa, Jesús también vive ahí. Y vas entendiendo muchas cosas, vas entendiendo que hay un momento que te empieza a importar poco la opinión de la gente. Que te das cuenta que no todos serán amigos tuyos. Que la gente es fácil llorar con el que llora, pero reír con el que ríe es una cualidad que no todos tienen. Si te va mal, a lo mejor hay un montón de gente que te va a dar consejo de qué hiciste mal. Te va bien y te hacen un hueco. Eso hace la gente. Si te va bien, te empieza a mirar de lejos. Si te va mal, se acerca y te dice, hay un pecado en tu vida. Algo estás haciendo mal. ¿Qué te quiere enseñar Dios con esto? Que hay un momento en que te tiene que importar un bledo lo que diga la gente. Hay un momento que tienes que aprender que no vives ni de los aplausos ni de las críticas. Tú vives del favor de Dios, de lo que Dios piense de ti, de lo que el Señor crea de ti. ¿Están conmigo? En el momento que te liberas de lo que opinen los demás, se te libera la cautividad de la mente. Si yo tuviera que dar un último consejo a mis hijos, a uno de ustedes, porque estuviera por partir y me dijeras, Dante, dame el último consejo, cosa que no creo que pase porque yo los voy a enterrar a la mayoría, pero supongamos que un niñito de acá crece y algún día tiene que cerrar mis ojos. Entonces, si yo tuviera que dar un último consejo, yo le diría que no te importe lo que diga la gente. Que no, esto no significa andar faltando el respeto a todos, siendo grosero. Significa que todos los días, al final, cuando llegues a la cama, al final del día, te preguntes si estás agradando a Dios. Si Dios se agradó con tu corazón, con lo que hiciste. En una época donde las redes sociales parece que nos van dictaminando quiénes somos, en una época donde un like nos hace sentir bien y cuando nos bajan el pulgar sentimos como que lo hizo el César en el Coliseo Romano y nos van a comer los leones, hay gente que se deprime. Yo hablé hace poco con los jóvenes y me constataron que se deprimen. No me sigue más, no sé por qué no me sigue más, me quitó el like y se quiere suicidar porque no lo sigue más la amiga que está allá. Subí 2 brownies que cociné y no los comentó. ¿Really? ¿De verdad? ¿De verdad? Entonces uno vive una vida ficticia. Muestra en las redes no lo que somos, lo que queremos mostrar. Y nos muestran lo que ellos quieren mostrar. Y nos ponemos like el uno al otro. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, pasando unas vacaciones, qué lindo! Me consta de parejas que se sacan fotos súper, ultra, hiper, macro, extra felices. Y para sacarse esas fotos se pelearon. De verdad. Vení acá, sacate la foto, vení, no, Y tú dices, ay, qué linda pareja. Y se fueron insultando los dos porque no querían sacarse la foto, uno de los dos. Entonces las redes mienten. Las fotos con filtros nos hacen creer, le hacen creer al otro que somos lo que no somos. Entonces la foto, como le digo siempre a los muchachos, no es la cara de pato y el trasero así. No es la vida real. La vida real no es Instagram. La vida real no son las redes. La vida real es la vida real. Duele. No hay filtro, no hay Photoshop. No puedes producir las fotos de la vida. No las puedes producir, no puedes ponerle Photoshop al dolor. No hay filtros para las decepciones. No hay manera de hacer un búnker en el corazón. No hay manera de quitar, pixelar a quienes no te gustan. No hay manera de bloquear las críticas en la vida real. Eso pasa en la vida ficticia, la de las redes.
Pero la vida real duele. Por eso Dios tiene que a veces exponerte ante la gente para que te cures de eso. Uno cree que para curarse de algo tiene que irse exactamente a la otra punta de lo que quiere evitar, y no funciona así. Para que se te cure el miedo a volar, ¿sabe cómo se te cura el miedo a volar? Volando. El miedo a volar no se te cura evitando los aviones. Si tú dices, tengo miedo a hablar en público, yo sé cómo se te va ese miedo. Hablando en público. Cuando tú le dices, Señor, dame paciencia, ¿qué le estás pidiendo al Señor? Que tus hijos se les pongan más rebeldes, que tu marido siga mojando el papel higiénico, que apriete el dentífrico por la mitad, que el condenado no se acuerde de tu aniversario. Es lo que pediste, hija. Paciencia. Para ejercitar aquello en lo cual no eres fuerte, es una dosis de eso. Así funcionan las vacunas, por si no lo saben. Las vacunas son una dosis del virus que quieres evitar. Entonces tu cuerpo genera un anticuerpo. Tu cuerpo genera un anticuerpo, no es un juego de palabras, contra ese virus. Te dan una pequeña dosis. Ahora nosotros nos vacunaron contra la fiebre amarilla para poder ir a África. ¿Saben lo que tenía esa vacuna? Una pequeña dosis de fiebre amarilla. Nos la dieron, dijeron, miren que pueden producir vómitos, mareos. Es una pequeña dosis la que el cuerpo puede resistir, pero que hace la bienvenida al cuerpo. El cuerpo genera lo necesario para evitar la enfermedad y entonces sales preparado para que la peste no te contamine. Eso es en la vida. Si quiere el Señor enseñarte a que solo te importe su opinión, te expondrá ante la opinión de la gente como a Job, para que aprendas a que tu gozo no puede estar regulado por los likes, por los seguidores, por lo que dicen de ti. Primero porque no te conocen, porque como yo, tú eres un embustero en las redes. Nadie se saca fotos recién levantado. Recién levantada. Mentira. Eres más fea que eso que vimos. Y si uno va por la vida creyéndose lo que vende, uno empieza terminando comprando lo que vende y es una ridiculez. Tú nunca puedes comprar lo que vendes. Está bien que tengas tu imagen publicitaria para las redes, pero no te lo creas, esa no es la vida. Porque cuando la vida venga de verdad y te pega una trompada en el alma, porque viene y te choquea un llamado telefónico, un despido en el empleo, un problema matrimonial, siente que se te desmorona la vida que quisiste construir en las redes. Y la vida es real. Uno recibe el domingo palabra de Dios acá, ¿no? Y después, yo quisiera como pastor que esta palabra se te grabara toda la semana, pero no va a pasar. Porque tú tienes un recipiente, como yo, con muchos agujeros. Esos agujeros se llaman mandar a los chicos al colegio, pagar las deudas, pagar la renta, tener familiares que te hacen la vida imposible, tener un jefe insoportable. Son un montón de agujeros, te entra el aceite, parece que te llenaste el domingo, pero el lunes empieza a escurrirse el aceite. El martes te empiezas a olvidar, el miércoles ya no te acuerdas lo que dijo el pastor. El jueves solo te acuerdas cuando mostré el trasero y dices, me acuerdo que mostró. El viernes es así. La vida tiene agujeros y ese aceite se empieza a escurrir y un día te sientes vacío y vas a tomar una decisión y por estar vacío tomas la decisión incorrecta. Entre esos agujeros está la opinión de la gente. No podemos vivir pensando en qué dirán los demás de nosotros. Así que, ¿qué me enseña la crisis? A mí me enseñó, me liberó de la opinión de la gente. Me liberó. A mí la crítica de la gente me liberó de la opinión. Me río de verdad de la crítica, pero me liberó de verdad. No estoy pendiente de qué dicen de mí, me causa gracia. Segundo, me puso en perspectiva de lo que es el cristianismo. Yo les contaba recién que cuando uno va a un sitio como el África, uno se da cuenta de la versión filtrada y diluida que hemos tenido del Evangelio por muchos años. Yo te confieso, tuve casi 2.000 pastores africanos. Yo en un momento no sabía qué predicarles. ¿Qué les voy a predicar?
que si están pasando crisis es porque Satanás se levantó contra ellos y a veces no tienen para comer esos pastores. ¿Qué le voy a hablar? ¿De qué? Si no tienen agua potable. ¿De qué victoria le voy a hablar como la entendemos nosotros los que vivimos en América? Y si un mensaje no sirve para predicar en todas partes del mundo, entonces no es un buen mensaje. Si el mismo mensaje no se puede predicar en todas partes, no es un verdadero mensaje. Entonces me di cuenta que de 10 mensajes que puedo tener, 9 no los puedo predicar. Porque les tengo que enseñar a ser agradecidos. Y ellos agradecen estar vivos. Aunque sabe que no desayunaron esa mañana y por ahí no van a almorzar ese día porque no pueden. ¿Qué le voy a hablar? ¿Del Dios de la prosperidad? Que están haciendo las cosas mal, que se arrepientan. La mayoría de esos hombres están enfermos, esas mujeres están enfermas, se los puede ver. Están enfermos con peste, no hay vacunas, no hay sistemas higiénicos, no hay hospitales. Así que, ¿qué voy a hablar? ¿De que el Señor sanó todas las heridas? Sí, puedo hablar de sanidad, pero muchos se van a sanar y otros no. Entonces me empiezo a preguntar, ¿qué es el mensaje de Cristo? Y ahí me doy cuenta, en el África, que tengo que ir al mensaje de los discípulos. Y ese lo entienden los africanos. Les digo que van a pasar aflicciones, que eso es parte de la vida, pero que agradezco el gozo que tienen para cantar. Ustedes saben cómo cantan los morenos, ¿no? Una fuerza que nace de cuando cantaban en los botes de la esclavitud. Una fuerza de adentro. Parece que tiene hasta la música incorporada. No hay que decirle canten fuerte, porque eso es todo fuerte. La música es fuerte, las palmas son fuertes y adoran y cantan. Y uno los ve y dice, wow, estos son gente que tiene la vida resuelta. No. Es que su gozo no está regulado por el dinero. Su gozo no está regulado ni por si comieron o no comieron. Ellos están contentos de que a pesar de la pobreza tienen a Cristo, tienen a Dios, tienen vida eterna. ¡Aleluya! Así que les digo que Dios usa a la gente rota. Les digo a los africanos que Dios los utiliza a ellos para enseñarnos a nosotros, a los que nos quejamos, a los que nos deprimimos por boberías, que Dios de algún modo los ubicó ahí, casi en lo último de la cadena alimenticia social, para aquellos que siempre están mirando para arriba, a los que les falta de tanto en tanto los mire a ellos y se dé cuenta lo desagradecidos que son, porque somos desagradecidos hasta que la crisis nos pone en perspectiva. Uno cree que es bendecido si tiene una casa propia, si tiene su ministerio reconocido, si te va bien en el empleo. Y un día llega la enfermedad, llega la temporada esa que se inmiscuye sin que lo esperas. Y entonces, ¿qué te pasa? Ordena tus prioridades. Las cosas que antes te importaban quedan muy por debajo de la cima. Las cosas que te parecían que te iban a hacer feliz, de pronto se transforman en eso, cosas. ¿Y qué hace la crisis? Te transforma en alguien que no tienes nada que perder, nada que proteger. Y cuando no tienes nada que perder y nada que proteger, eres como esos soldados que se contrataban después de las guerras, que lo único que sabían hacer era manejar una lanza, una espada, un fusil. Era la única actividad que sabían hacer, pero ya no había guerra. Y entonces se los contrataban, se les decían mercenarios. Se les pagaba para que defendieran a veces a un rico, para que pelearan una batalla privada. Se les decía mercenario, aunque la palabra tiene mala prensa, porque uno podía usar sus habilidades sin temer de que los iban a traicionar, porque era gente que no tenía nada que perder. Por lo general eran soldados que habían perdido a sus seres queridos en la guerra, no tenían propiedades, lo único que sabían hacer era pelear. Se los contrataba para una batalla y sabían que como no tenían nada que perder y nada que proteger, entonces iban a ser efectivos en lo que tenían que hacer. Permítanme la metáfora, pero cuando la vida te golpea, cada vez te das cuenta que tienes menos para perder y menos para proteger. ¿Quieres ver a un hombre que Dios utiliza de una manera formidable, sin límite? Muéstrame a alguien que en algún momento de la vida lo perdió todo y no está atado a una casa. No se deprime porque Bank of America le manda una carta, porque ya la perdió la casa y vio como Dios lo bendijo de alguna manera. Muéstrame a alguien que salió de una enfermedad, que tuvo una larga temporada en el hospital,
salió de allí y yo te mostraré a alguien que jamás se va a enojar porque le hagan una mala cara, porque no le den un asiento, porque no me tocó la licuadora, porque él viene de un cáncer. Y como se peleó contra el cáncer, para lo que otros son grandes batallas, para él son boberías. Él no tiene nada que perder. Lo único que le interesa es agradar a Dios. Muéstrame a alguien que lo criticaron sin piedad gran parte de su juventud y le dijeron payaso, anticristo, apóstata, y yo te mostraré a un hombre seguro hacia dónde va, qué quiere y para qué, porque sabe que le quiere agradar a Dios. ¿Están conmigo, sí o no? Entonces yo veía en las Escrituras dos personas, como si fueran los mismos dos gemelos que publicó Los Angeles Times. Nada más que esto está en las Escrituras mucho antes que esta historia de los gemelos. Son dos reyes ungidos por el mismo profeta, mismo entorno, mismo cuerno de aceite, mismo Dios que manda ungir a ambos, Saúl y David. Voy al final de la vida, de la biografía de ambos, y Saúl se suicida en su propia espada, muere pseudamente endemoniado, consultando a las brujas, lejos de Dios, descartado para que sea rey, sin unción. Voy a la biografía de David y lo veo hasta el día de hoy como un hombre conforme al corazón de Dios, según el adjetivo divino del Padre. Le dicen a Jesús, hijo de David, no le dicen hijo de Saúl, hijo de David. O sea, nunca nadie lo moverá de la genealogía del maestro. ¿Qué hubo en el medio? Que uno terminó tan bajo, en un punto tan bajo, y otro terminó tan bien. La lectura fácil es que David era un santo y el otro era un condenado. No, porque David fue un adúltero, un asesino, unos pecados espantosos. ¿Qué fue entonces lo que determinó que dos personas que comen el mismo cereal, juegan con el mismo perro, tienen la misma unción, el mismo cuerno de aceite derramado sobre sus cabezas, uno termina bien y otro termina mal? Te lo diré. Uno no tiene nada que perder, solo agradar a Dios. Se llama David. El otro cree que tiene todo para perder, la reputación, y está muy pendiente de eso. De hecho, su propia hija dirá en algún momento, le dirá a David, mi padre nunca ha hecho esa ridiculez al verlo a David bailar. Saúl es un hombre muy temeroso del que dirán. Todas las mañanas se levanta a ver si tiene más seguidores en Instagram. Todas las mañanas va al Facebook a ver qué dicen de él. Está muy pendiente y tiene temor a perder algo. Todo el modus operandi de la vida de Saúl fue temer al hombre. La palabra dice que cuando fue llamado para ser ungido, se ocultó entre el bagaje porque tenía miedo. Y esa manera de ser de Saúl lo perseguiría el resto de su vida. En cierta ocasión, él está acampando con su ejército frente al entrenado ejército de los filisteos. La infantería de los filisteos está enfrente y él tiene que ir a atacar, porque si no, los filisteos cada vez se arman más. Cada hora que deja pasar, cada día que pasa, los filisteos son más. Así que envía un WhatsApp rápido a Samuel. Bueno, dice un mensajero, pero hoy sería un WhatsApp. Le dice, Samuel, ven rápido, porque no podemos salir sin tu bendición. Los reyes no iban a la guerra sin la bendición sacerdotal. Así que ven a orar por nosotros, a ofrecer sacrificio a Jehová. Samuel dice, espérame un par de días, tengo cosas que hacer. La instrucción es sencilla, no hagas nada hasta que yo llegue. No es física cuántica, es una instrucción sencilla, no te muevas hasta que yo llegue. Es una instrucción que David hubiese acatado, pero no alguien pendiente de la opinión ajena. Saúl se levanta cada mañana y ve a algunos de sus soldados que empiezan a desertar, otros que están diciendo le falta valor a nuestro rey. Otro que dice, este no se mueve si no oran por él. Si fuera un rey con valor ya nos hubiese mandado a la batalla. Así que un día Saúl dice, ¿para qué esperar al profeta? Yo voy a dar la bendición. Y algo que no le corresponde ni le compete, que le compete solo al sacerdote, se lo endilga a él, que es rey. Cuando llega Samuel le agarra un ataque de caspa. Le dice, ¿estás loco? ¿Cómo vas a bendecir al ejército? Esto te va a costar el reinado. ¿Cómo hiciste una locura así? Y Saúl trata de explicar y en un momento dice, es que tenía temor que los soldados desertaran. ¿Creen que aprendió la lección? No la aprendió.
Dios lo envía a otra batalla contra los amalecitas y le dice a Saúl: la orden de Jehová es: destruye todos los enemigos, no dejes nada vivo, ningún ser vivo, mata ovejas, bueyes, asnos, todo lo que encuentre, arrasa con esa ciudad. Y Saúl perdonó lo mejor del ganado, lo mejor de las ovejas. Todo lo que era vil y despreciable se deshizo de él, mas lo que era gordo se lo quedó. Y Samuel dice: ¿por qué desobedeciste a Jehová? Y él dice: es que tuve temor de los hombres, del qué dirán. David solo tenía temor de Dios. Saúl le tenía miedo a todo lo demás. Y la pregunta esta mañana o esta tarde es: ¿a qué le temes? ¿Al qué dirán? ¿A la bancarrota? ¿A que te critiquen? ¿A qué le temes? Porque a lo que le temas, ese temor será tu verdugo. La crisis hará que no le temas más a nadie. Cuando venga la crisis y veas que Dios es fiel, aunque a veces te toque comer salteado, y sigas siendo fiel, y Dios sea fiel contigo, ya no te va a asustar nunca más la economía. Dios dice: tu confianza soy yo. Yo te traje y te vas cuando yo digo que te vayas. Yo te sostengo. Yo soy quien te fortalece. ¿Están conmigo, sí o no? Entonces, de pronto, cuando le temes a todo, Dios tiene que pasarte por un proceso para que dejes de temer, para que seas alguien que no tenga nada que perder. Porque si has pasado por el sufrimiento, ya no te afecta el sufrimiento. No estás diciendo: si yo tengo salud, sirvo al Señor, si no, no lo sirvo. Ya has pasado por ahí. Y dices: Señor, si me das salud, te sirvo mejor. Y si no, tendré que luchar con mis achaques. Pero aún así te seguiré amando. No le temes al sufrimiento. No le temes a la confianza, a los aplausos o a la crítica de la gente. Eres indestructible cuando no te importa el que dirán. Porque tu confianza está basada en Dios. No le temes a la muerte porque sabes lo que te espera del otro lado. Entonces, cuando no le temes a nada, eres indestructible. ¿Están conmigo, sí o no? Yo les contaba en el servicio de la mañana que hace unos años yo estaba en un sitio con muchos pastores y era un poco, no sé si la oveja negra, pero yo no encajaba mucho con el léxico que tenían los ministros. Son toda gente muy amada y yo soy amigo de la mayoría. Pero tal vez porque yo soy argentino, qué sé yo. Pero es como que no encajaba mucho. Entonces un día estábamos reunidos con un grupo de pastores y viene alguien que es un profeta de Dios, que también quiero mucho, a decir verdad. Me dice delante de los ministros: Dante, tengo una palabra para ti. La palabra de Dios. Y hacía todo así el rictus, como que le estaban bajando los mails, ¿no? Me dice el Señor: cambia, hijo, cambia. Tú no luces como un hombre de Dios. Cambia. El Señor me está mostrando que Él va a cambiar tu manera de vestir. Y yo dije: estamos fregados, a ver qué me tengo que poner. Me dice que va a cambiar tu léxico. Te va a cambiar porque ahora eres como un artista, pero Él quiere que seas un siervo de Jehová. Como que Dios me decía: yo te amo, pero vamos a recauchutarte todo porque así no me servís. No me olvido más. Ahora, tenés que estar bien parado para que te diga una profecía de esa, porque no es un loquito. Eso que te dicen: Dios me dijo. No, este es... Claro, que te agarra uno así, que no le llega mucho agua al tanque. Tú dices: bueno, pobrecito. Pero este era un hombre con su corbata, un pastor reconocido en una iglesia multitudinaria y con todo el séquito alrededor. Y no me olvido más, me dijo: cambia, porque si no cambia, Dios quitará la mano. Y vino la maldición, que cuando Dios te habla, no viene con maldición agregada. Yo quiero que sepan esto, abro un paréntesis. Ustedes a veces me dicen: yo no sé si Dios me habló o no me habló. Cuando Dios te habla, tienes que sentir que te habló un papá que te ama. Si te quita la paz, si te queda como una amenaza latente, ese no es Dios. ¿Por qué? Porque yo soy papá. Y yo amo a mis hijos con locura. Y aunque esté muy enojado, jamás le diría: o te portás bien o te meto en un internado y no me ves nunca más la jeta, como nos decían antes los padres a nosotros.
nunca está en juego el amor. Está en juego que les quitamos el iPad, que le hay penitencia, que no pueden ver tele, que se va más rápido a la cama, pero nunca que le pegamos una patada y te vas a hacer la hija del vecino y te mando al África para que duerma bajo los árboles. Nunca. Entonces, cuando viene una palabra de Dios, siempre es bendición, siempre. Aun cuando es una exhortación, Dios te corrige, te disciplina, pero sientes que te habló con amor. ¿Qué es lo que tienes que entender cuando yo traigo un mensaje de Dios? Nunca te vas a ir con una culpa, el pastor no nos pegó a todo mundo. Hay cosas que Dios nos habla de manera dura, pero envuelta en un packaging de amor. Y me acuerdo que en ese entonces a mí me quedó la sensación de la desesperanza. Cambia. Porque el Señor me dice que tienes que vestirte diferente y hablar diferente, porque no luces como un hombre de Dios. Y esa noche, confieso que estaba muy cargado y fui a orar. Le dije, Señor, confírmame que fuiste tú. Y el Señor me mostró que al que no le gustaba era él, a este hombre, no. Estaba celoso porque él es panzón y yo no. Porque no es la ropa, es la clase. Y de verdad, oré y el Señor me dijo, te amo, no cambies, no me olvido más. Hasta el día de hoy, no cambies, yo te quiero así, yo te amo así, yo te elegí así. Contaban la historia de un atleta veloz que llegó en segundo lugar, faltando pocos metros para llegar a la meta. Entonces se paró exhausto, insisto, pocos metros antes de la final, porque alguien le ganó la delantera y él veía que toda la multitud, el gentío, el público vitoreaba, pero no a él, sino al ganador. Él llegó, insisto, en segundo lugar. El ganador del segundo puesto tenía que quedarse allí mientras se entregaban la corona al primer ganador. Tenía que estar con los otros corredores mientras daban discursos de felicitación, obviamente, al ganador, en honor al victorioso, y él no se podía ir, tenía que oírlos. Como si esto fuese poco, tuvo que atravesar la ciudad de regreso a su casa, escuchando en labios de todos el nombre del ganador. Al día siguiente, los periódicos en letra de molde tenían obviamente el nombre del ganador, pero eso no fue lo importante, sino que le hicieron una estatua en su honor en la plaza principal, en honor, claro, del ganador. Así que, con tal mala fortuna, que el que llegó en segundo lugar justo vivía cerca de la plaza. Y cada vez que salía se topaba con la figura de aquel que le había ganado la meta por pocos metros. Así que empezó a verse a sí mismo como un perdedor, pensando por qué no fui yo el que merecí los vítores, los discursos y obviamente la estatua, ¿no es cierto? El monumento. Así que el resentimiento, dicen los griegos, se le instaló en su alma y en su corazón, de modo que no lo dejaba dormir, pensando lo cerca que pudo haber estado de ser él el galardonado. Cuando el sueño le era esquivo, cuando no podía dormir y el insomnio venía para quedarse, el caballero se levantaba por las noches e iba hasta la plaza con un pequeño cincel y raspaba la piedra de la base. No hacía nada con eso, no lograba destruir el monumento, pero sentía que cuando el cincel pasaba por la base, de algún modo estaba erosionando el honor que le habían dado a su contrincante. Noche tras noche iba con el cincel y trataba de erosionar la base. La historia dice que una noche, después de mucho tiempo, raspó un poco de más la piedra y la figura maciza del atleta se derrumbó y cayó hacia adelante con tal mala fortuna que lo aplastó. ¡Pac! Y la figura del atleta, la imagen del atleta aplastó al hombre que trataba de cincelar su base. Murió aplastado justamente por la imagen del hombre que despreciaba. Alguien dirá que el hombre con el cincel murió en ese instante, aplastado, pero no fue cierto. El hombre empezó a morir mucho antes. El peso del resentimiento lo destruyó día a día, pensamiento tras pensamiento, suspiro tras suspiro, hasta transformar
su alma de campeón orgulloso en un cincelador barato, o lo que es peor, en aquel que raspa la buena fortuna de otro. Los griegos acuñaron esta historia para reflejar lo que el resentimiento puede ocasionar. ¿Qué es el resentimiento? Es el enojo que se mantiene y se multiplica con el tiempo. Enojarnos podemos enojar todos. La ira no deja de ser un sentimiento noble. De otro modo, las Escrituras no dirían: airaos, pero no pequéis, que la ira no te lleve a pecar. Pero el enojo, vaya que es noble, porque el enojo, como la risa, como la alegría, como la felicidad, como el llanto, permiten catalizar emociones. Uno puede enojarse contra el pecado, puede enojarse con el diablo, puede enojarse contra la corrupción, contra los delitos de lesa humanidad, puede enojarse contra los politiqueros baratos cuando vemos que las cosas se hacen mal, o te puede enojar la desobediencia. El hecho que el Señor también dice: no se ponga el sol sobre tu enojo. O sea que el enojo puede que sea una emoción pasajera. Nos enojamos en el tránsito, nos enojamos en una sala de espera, nos enojamos cuando nos cargan la gasolina incorrecta o cuando la cargamos incorrectamente, nos enojamos cuando no nos alcanza el dinero, nos enojamos cuando la suegra dice que se quedará unos días más. Pero si ese enojo permanece, puede que se multiplique y entonces se transforme en resentimiento. Cuando es un resentimiento no notamos que está, puesto que no es un sentimiento que sale a flote, sino que se oculta debajo de la superficie y es imposible encontrarlo con algún detector, ni de metales, ni de oro, ni mucho menos un detector de pecado. Navega en las profundidades de nuestra vida sin que nos demos cuenta. Entonces uno puede aparentar que está en paz, pero hay una furia de ira que está en el interior, que no se puede notar de manera fácil. Puede que demos la impresión de una figura serena, pero empieza a crecer ese sentimiento horrible, porque ahí está, escondido, reprimido, abriendo sus fauces subterráneas de veneno, que tarde o temprano va a infectar al resto de las relaciones. Infecta. Es un efecto colateral. Cuando uno está resentido, todo lo que toca empieza a ensuciarse o a envenenarse. No nos damos cuenta, pero nos volvemos de alguna forma personas tóxicas. La toxina que uno libera cuando uno tiene resentimiento, cuando uno tiene dolor, a lo mejor es inherente a nosotros, ni nos damos cuenta que la estamos liberando. Pero nuestros hijos empiezan a tener el mismo nivel de vida, nuestros amigos empiezan a saber que hablar con nosotros siempre es quedar con un sabor agridulce. Hay gente que al hablar te deja un sabor agridulce. No es una persona que te amarga del todo, pero tampoco que te deja una sensación de bienestar. Son personas que a lo mejor te visitan, se van de la sala de tu casa y te queda una sensación, esa es la palabra, nada describe mejor que lo agridulce. Estás feliz porque tu amigo, tu pariente estuvo allí, pero a la vez te queda una sensación de carga. Puede pasar con tus propios padres, puede pasar con alguno de tus hijos, que viene y te queda una sensación extraña, y no es porque no se te pueden contar los problemas. A mí me pueden contar un montón de problemas, pero cuando esos problemas vienen revestidos de resentimiento, uno puede notar un dolor que deja una toxina en la atmósfera, en el ambiente. Oí por allí una historia que en los tiempos donde la rabia no se podía curar, un hombre fue mordido justamente por un can, por un perro rabioso. Entonces los exámenes confirmaron que el hombre habría contraído rabia y no había cura para la rabia. Entonces le dijo el médico: mire, caballero, lamento decirle que usted ha contraído rabia y que mi sugerencia es que ponga sus cosas en orden lo más rápido posible. El hombre dice: no me puede desahuciar de manera tal. Y el médico dice: lo siento, pero tampoco sería una falacia que le dijera que se va a curar. Así que por favor ponga sus cosas en orden. Y el hombre de manera inmediata pide un bolígrafo y un papel y empieza a escribir frenéticamente. El médico, suponiendo que el paciente necesita su espacio, lo deja. Al rato regresa y dice: me agrada que empezó a escribir porque veo que empezó a trabajar en su testamento. Y el caballero dice: no, es la lista de personas que tengo planeado morder antes de morir.
Entonces los resentidos son aquellos que fueron mordidos alguna vez y canalizan su energía mordiendo a otros. Y los transforma en personas permanentemente enojadas. En un enojo que no se va cuando se pone el sol, sino que permanece. Vino como un visitante, luego se quedó como un intruso y hoy es un huésped permanente, el enojo. Son los que se enojan por todo, por cualquier cosa. Por el calor, por el frío, por la montaña, por la nieve, por los autos, si hay tránsito, si no hay tránsito, todo. Porque todo lo que se le viene a su mano para hacer o se le pone enfrente termina siendo la gota que rebasa un vaso que ya viene lleno. Termina siendo el efecto residual de otras situaciones del pasado. Y dicen los médicos, porque yo siempre trato de asesorarme de no predicar algo que nada más tenga un contenido espiritual y que digan, bueno, eso porque tú lo crees. Si bien vivimos por fe y esto se trata de un mensaje espiritual, a mí me gusta cuando además lo espiritual está respaldado por los científicos, porque por un lado o por el otro tienes que terminar creyéndolo. Así que yo me pongo a ver por qué gente vive profundamente enojada y qué significa eso en su físico. Y entonces hablan de que cuando alguien vive con un enojo permanente, graba profundas líneas en sus rostros, que no son las arrugas de un buen vivir, son líneas de ceño fruncido. Cuando te ríes mucho, se te hacen acá, marcas acá como el Joker. Cuando te enojas mucho, se te hacen un montón de líneas acá. Y la trompa te sale como pato, como Lucas, cuando te enojas. Y entonces dicen, las personas que estudian estos comportamientos, el resentimiento hace que los rasgos se endurezcan. ¿Saben lo que son rasgos duros? Endurecer los rasgos no es necesariamente lo que ocurre con el correr del tiempo. Eventualmente todos envejecemos. El tema es cómo uno envejece. Los rasgos blandos son los rasgos que tiene un niño. Cuando uno conserva los rasgos blandos, aunque tenga 50, 60, 80 años, tiene una cara de paz, una cara angelada, una cara donde el resentimiento no hizo un habitáculo. Cuando los rasgos se endurecen, son esas personas que aunque tengan 25 años, tú no sabes por qué. Sí tiene 25, pero aparenta tener 50. Porque sus rasgos se endurecieron, su ceño se frunció. Y eso tiene que ver con la manera en que el cuerpo cataliza el resentimiento, la falta de perdón. Por otra parte, dicen los médicos que la falta de perdón o el resentimiento encorva los hombros, encorva la postura corporal cambia porque uno lleva un peso espiritual. Ellos le dicen un peso anímico, pero es un peso espiritual. De manera que uno se encorva, en vez de estar paradito derecho, uno tiende a encorvarse. Van a ver que la gente resentida cada vez se hace más chiquita. Cuando yo doy estos síntomas, o los muestro, lo primero que se nos viene a la cabeza es ¿quién quiere tener un estilo de vida así? ¿Eh? ¿Quién quiere vivir encorvado, con los rasgos duros, con el ceño fruncido? Nadie. ¿Quién elegiría vivir ese estilo de vida? Nadie. Sin embargo, el resentimiento entra a veces sin nuestro consentimiento y después nos acostumbramos a vivir con él. Si vas a buscar en la Biblia la palabra resentimiento, no está, no aparece en las concordancias. Es un término relativamente moderno, acuñado hace 2 siglos atrás. Pero Pablo, el apóstol, utiliza una frase que se acerca mucho al significado de manera sorprendente. Y cuando les diré dónde, se van a sorprender más todavía. En el capítulo del amor aparece lo más parecido al resentimiento. En 1 Corintios 13, donde está la prosa más elegante acerca del amor, allí aparece semi-escondido lo que sería contrario justamente al amor puro, el resentimiento. Es aquel versículo 5 donde dice, el amor no hace nada indebido. Claro, esa es la traducción, en este caso al español. El amor no hace nada indebido. Sin embargo, en el original griego, en el hebreo también tiene un significado, pero en griego me gusta más porque se asemeja a lo que realmente es la amargura o el resentimiento. El original dice logizomai,
Logizomai, Logizomai, logizomai. Entonces dice, el amor no es logizomai. Y uno decía, ¿qué es eso? ¿Qué no es logizomai? Bueno, es una palabra de los contadores públicos certificados de la época. En el primer siglo, cuando la gente tenía una deuda que no podía pagar y se transformaba en un moroso constante, no iba a collection, ni le llegaban cartas de desalojo. Había contadores que anotaban su deuda en lo que se llamaba un libro mayor de contaduría. Y esa deuda era escrita en tinta, con una pluma. O sea que no se podía borrar, quedaba parte de tu background. Vivías como moroso o como un mal pagador el resto de tu vida. Algo así como el background que podemos tener nosotros ante la ley. Alguien que comete un ilícito o un acto delictivo, inmediatamente eso forma parte de su hoja de vida. Y aún así pagues tu sentencia, pagues tu deuda con la sociedad, cuando salgas de la cárcel, aun cuando cumpliste, insisto, tu condena, cruzas una luz en rojo, inmediatamente el policía coloca tu placa o tu nombre en su computadora y le aparece que estuviste en la cárcel y por qué razón. Eso se llama tus antecedentes penales. En el primer siglo no había un sistema computarizado de antecedentes penales, pero había un libro mayor de los contadores que era justamente lo que el apóstol dice, el logizomai. Y Pablo dice, en el verdadero amor no hay libros contables, no hay contaduría, nadie te lleva la contabilidad de tus metidas de pata. El verdadero amor no publica tabla de posiciones, quién salió primero y quién salió segundo. El verdadero amor no hace lista de a quienes tienes que morder. El verdadero amor, y esto le da título al mensaje, se acuerda de olvidar. El verdadero amor te dice, acuérdate de olvidar. No lleves libros contables de lo que te hicieron, cómo te hicieron, cuándo te lo hicieron. Porque el verdadero amor no lleva contabilidad. Eso es cuando se traduce en el verdadero amor, no hace nada indebido. Dios se olvidó y se olvidó de que se olvidó. Y te dice, acuérdate de olvidar. David, el hombre conforme al corazón de Dios, que en los asuntos del corazón era el, ¿qué puedo decir? El Pablo Cortázar de la época. Era Gabriel García Márquez. Con el mayor respeto que me merece David, no lo estoy comparando con estos autores, pero digo, el escritor del amor por excelencia. Sus salmos podrían componer millones de canciones hasta la fecha. Y este campeón del amor y este hombre conforme al corazón de Dios está en el lecho de muerte, David, y hace entrar a su hijo Salomón al cuarto y le da un consejo final. ¿Qué creen que le dice? ¿Cómo batallar? ¿Cómo pelear sus batallas? ¿Cómo luchar contra el orgullo? ¿Cómo no pecar? No creerán cuál es el consejo que le da en el último aliento a Salomón. Primera de Reyes 2:5 nos deja un registro de esas patéticas palabras. Y perdonen que les estoy bajando de la cúspide a David, pero David, así como era el tremendo hombre del Señor, también tenía un montón de fallas, y entre ellas esta. Le dice a su hijo, ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que le hizo a 2 de mis generales del ejército de Israel, a los cuales él mató, derramando sangre en tiempo de paz. Así que tú, Salomón, harás conforme a tu sabiduría, pero no dejes descender las canas de este hombre al Seol en paz. El hombre más grande de su época se está preparando para ir al encuentro con su Dios. ¿Y qué sabiduría imparte? Un viejo rencor de años, que no se lo quiere llevar a la tumba y le quiere pasar el libro mayor de un rey, y la perpetuación generacional de una falla de carácter se la pasa a su hijo, a su sangre. Le dice, no permitas que Joab muera de muerte natural. Yo me estoy yendo, pero hazme el favor de que pague con su vida por el dolor que me causó en vida. Impresionante, ¿no? Ese es el lado de David que no quisiéramos hablar ni enfrentar, pero es el lado que tampoco nosotros quisiéramos enfrentar. Porque cuando uno está resentido, sin querer,
transmite esa atmósfera de resentimiento a los hijos y a los nietos, y si Dios lo permite, a los bisnietos. Los hijos son los mudos testigos que nos ven cómo hablamos con resentimiento, ya no solo de hombres de Dios, cómo hablamos de resentimiento de nuestros padres, de cómo me criaron, la forma que ya no lo contamos como una experiencia didáctica, sino con dolor. Y ellos heredan. Recuérdense que más que heredan, son impartidos por esa maldición. Recuerden que la herencia es lo que uno le deja a alguien, pero la impartición es lo que uno deja en alguien. Y esa impartición que le damos a los hijos a diario puede ser bendición o maldición. Cuando estén ante una disyuntiva de la vida, nuestros hijos van a decir: ¿cómo hacía el viejo en mi lugar? ¿Qué hacía mamá ante una situación igual? Y si mamá reaccionaba llena de dolor, de resentimiento, esa hija va a ser otra resentida. Va a tratar al esposo como vio que la madre trataba a su padre. El hijo va a tratar a su mujer como vio que su padre trataba a su madre y viceversa. Es una cosa que empieza a repetirse de generación en generación. Es el poder del entorno. Yo puedo reprender maldiciones generacionales y decir: se corta aquí aquello de que si los padres comieron las uvas agrias, los hijos no heredarán la dentera. Lo creo. Yo no creo que porque tuviste un abuelo borracho o un papá divorciado vas a seguir el patrón generacional, vas a tomar la posta generacional. Yo creo que no. Dios hace todas las cosas nuevas, pero no puedo cambiar el poder del entorno. El entorno es lo que se respira en tu familia, lo que se habla. Si en tu casa, por mucho, no creo que porque tu abuelo era alcohólico vas a ser alcohólico y tus hijos lo van a hacer, pero si en tu casa cualquier festejo amerita tomarse un tequila, y si estás triste te tomas un tequila, y si estás alegre te tomas un tequila, y para que la Santa Cena no te caiga mal te tomas un tequila, y si pierde las Chivas te tomas un tequila, y si gana la América te ganas un tequila. Se respira un ambiente de alcohol, un entorno donde para celebrar o para echar fuera las penas no está Dios, está el alcohol. Yo no puedo ir contra, no hay anacondia que te libere del poder del entorno. El resentimiento es igual. Cuando en las mesas familiares se empieza a hablar de todo mundo, cuando los hijos aprenden que después del servicio la comida es para hablar de todo lo que estuvo mal y qué hizo el ujier y por qué lo hizo el otro y por qué la otra se cortó el pelo y fíjate la que se puso y aquella que está fajada y la otra que se piensa que aquella gorda que le creció el trasero. Cuando todo eso lo hablas en la mesa, ese entorno genera críticos, genera gente que detesta la hipocresía, pero también detesta la iglesia. Lo generas. Es lo que David explícitamente hace con Salomón. Véngame, quiero que vayas y le hagas tener una muerte indigna a Joab, porque yo me quiero ir tranquilo de que me vas a pagar, no me dan la fuerza para continuar con el resentimiento, así que te lo voy a heredar, te lo voy a impartir. Y el resentimiento es una criatura horrible, deformada, distorsiona la realidad, nos mantiene encadenados al pasado, junta un montón de ayeres y te perderás un montón de mañanas. ¿Quién quiere estar encadenado al pasado? Y yo soy muy cuidadoso cuando hablo de resentimiento y de perdón, porque estuve mucho de ese lado y escuché a muchos predicadores decir: tienes que perdonar, perdona si tienes el corazón del Señor. Y a veces las historias son tan retorcidas, a veces lo que le ha pasado a la gente es tan doloroso que hasta gritar desde aquí perdona y se acabó suena una subestimación a lo que te pasó. Como diciendo: ¿qué importa que te violaron sistemáticamente desde los 9 hasta los 15 años? Con el beneplácito de tu mamá que sabiendo no hacía nada. Bueno, es un detallito. Claro, la que le pasa dice: este no sabe lo que está hablando. Como se ve que nunca le pasó, nunca le abusaron a un hijo mínimamente. Entonces yo respeto el dolor. Yo entiendo que lo que te pudo haber pasado es una cosa espantosa que no quieres recordar. Ahora, justamente por eso, ¿mereces anclar tu vida a esos años oscuros? ¿Quién se merece eso? ¿Mereces que tu vida
sea un parteaguas desde lo que te pasó en adelante y que a partir de ahí nunca más vuelvas a ser feliz. Por mucho que odies a ese abusador, a ese ex esposo, a ese ex jefe, a los padres que te abandonaron, al padrastro, por mucho que tengas resentimiento, ¿mereces vivir anclado en el pasado? Nadie lo merece. Ni tú ni yo nos merecemos eso. Porque tarde o temprano, ojalá la amargura quedara en nosotros, pero tarde o temprano la empezamos a impartir sin darnos cuenta. La amargura y el resentimiento se describen a través de muchas palabras ilustrativas, pero la más perdurable es la que encontramos en Hebreos 12:15. El escritor a los hebreos dice: mirad, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Pregunto lo que pregunté esta mañana: ¿habrá alguien aquí que ose decir que no necesita el perdón de Dios hoy? ¿Habrá alguien que diga, no, es que yo vivo puro, la verdad es que no sé ni para qué murió Cristo por mí, porque yo soy tan santo e impoluto? ¿Habrá alguien que diga, yo no peco, hoy no pequé, mis pensamientos son puros? Yo creo que todos necesitamos un regaderazo de gracia a diario. Todos. Nos incluye a todo mundo. Y fíjense qué peligroso lo que escribe el escritor a los hebreos, que dice: no sea que alguno no alcance la gracia. No sea que alguno no sea perdonado. Y uno dice, a ver, ¿qué va a decir? ¿Qué es lo que no tiene perdón? Bueno, dormirse en un sermón de Dante podría no tener perdón. No, dice que brotando alguna raíz de amargura los estorbe y sean muchos contaminados. Para que una raíz de amargura brote, la amargura tiene que estar subterránea, si no, no brota. Para que algo brote tiene que estar abajo sembrado. Y si dice que la amargura brota, es porque la amargura está debajo. En algún momento la semilla del rencor cayó en esa tierra. Si no, ¿cómo va a brotar rabanitos o tomates? ¿Cómo va a brotar brócoli si nunca sembraste brócoli? Y dice, no sea que les brote una semilla, una raíz de amargura y los estorbe. Imagínate que te pierdes la gracia de Dios porque tú no das gracia. Me hiela la sangre pensar que porque yo no puedo perdonar, Dios tampoco me perdone a mí. Y el Señor, por si a alguien le queda duda, dice, sí, con la misma vara que medís, serás medido. Con la misma vara. Es bíblico. Los que piden justicia para el otro y misericordia para sí. No, si pides justicia para el otro, tú no quieres justicia para ti. No te agradará que Dios te opere y te mire con justicia. Tú no quieres justicia. Yo no quiero justicia. Jamás le diría al Señor, haz justicia conmigo, porque desaparezco. Yo necesito misericordia. Y Dios dice, ok, dala. Lo que siembras cosecha. Da gracia, recibes gracia. Y dice el escritor de los hebreos, te va a estorbar y van a ser muchos contaminados. Sí. El resentimiento contra tu ex cónyuge va a empañar tus relaciones, se va a extender a tus hijos y lo peor, como esto asfixia todo lo que toca, va a arruinar tu relación con Dios. ¿Qué vale? ¿Qué amargura vale la relación con Dios? Que sientas un cielo de bronce, que Dios no te oiga porque tú no puedes perdonar. E insisto, no subestimo tu dolor. Yo te entiendo. Ahí cada uno de acá tiene una historia triste para contar. Cada uno podría hacernos llorar si le diéramos un micrófono y 10, 15 minutos para que nos cuente la peor versión, la noche más oscura de su alma. Todos podemos hacer llorar al resto porque no hay acá nadie que haya nacido y ha sido criado en un lecho de rosas. Así que insisto, no subestimo tu dolor. Lo que digo, no merece la pena que tú te pierdas la gracia de Dios por ese rencor, por ese cáncer. El doctor Don Colbert, que es un médico cristiano, él describe un ejemplo específico de eso. Él dice,
Él suele escribir sobre estas cosas y cómo el cuerpo interpreta las emociones tóxicas como el resentimiento, la amargura y la falta de perdón. Él dice que cuando la falta de perdón es constante, el estrés del cuerpo aumenta y el sistema inmune del ser humano se pone en sobremarcha, o sea, se altera. ¿Qué es el sistema inmune? Lo que ataca las bacterias, lo que ataca los hongos, los virus del cuerpo. Pero cuando el sistema inmune está bajo mucho estrés, todo tu cuerpo está bajo mucho estrés, empieza a atacar las células sanas, lo cual produce enfermedades de autoinmunes inflamatorias, artritis, lupus. Y entonces él cuenta una mujer de mediana edad que llega toda medio encorvada con la esperanza de encontrar alivio a un leve dolor que ella le asignaba a la artritis. Y Colbert le dice, mire, le voy a prescribir un antiinflamatorio y luego la voy a enviar a hacer un análisis de sangre a ver si es algo más grave. Efectivamente era más grave, tenía artritis reumatoidea. O sea, una artritis que empieza a avanzar sin piedad y termina por deformarle todo el cuerpo. Obviamente la remitieron a un reumatólogo para un tratamiento, pero el médico no se quedó ahí. Dice, es raro que una mujer tan joven sufra de esto, ni siquiera hay antecedentes en su código genético. Así que la envía a llamar de vuelta y le dice, ¿qué le preocupa? Si había alguna situación estresante, además de lo que le estaba aconteciendo en sus huesos. Y ella dice, mire, yo no termino de salir de un divorcio muy doloroso. Don Colbert lo relata así, dice, cuando mencionó el nombre del ex marido, el semblante tierno cambió dramáticamente, fue Hulk. Su rostro se retorció en un gruñido y con profunda voz baja, casi susurrante, le dijo, odio a mi marido, a mi ex, y le deseo la muerte. Le decía el doctor, no desee eso a nadie. Oh, sí, pero no quiero que tenga la fortuna de morir de un infarto o de un accidente o que pierda la conciencia con un derrame cerebral. Yo quiero que quede cuadripléjico y que lo sienta. Quiero que sufra una muerte lenta y dolorosa por lo que me ha hecho sufrir. Y luego le contó una historia que tampoco vamos a subestimar. El hombre le hizo unas cuantas canalladas, pero Colbert diría, nunca había visto a una paciente joven con tanto resentimiento. Y tenía muchas razones para estar amargada, pero las razones no generan amargura ni generan enfermedad. Lo que generan la amargura y la enfermedad es la actitud con la que asignes esas razones, la actitud con la que reacciones a esas razones. La actitud, la manera en que tú te paras ante lo que te hicieron, te termina enfermando. Es como tomarte el veneno y esperar que se muera el otro. Te termina enfermando. Arriesgamos no solamente nuestra salud espiritual, sino también la física. Es peor que la metástasis, que el cáncer, que la leucemia, porque el cáncer prevenido a tiempo o diagnosticado a tiempo, hay muchas posibilidades de curarse. No así sucede con el resentimiento y la amargura que echa raíces profundas. La metástasis de la falta de perdón echa raíces tan a raudales, se extiende a raudales y echa raíces tan hondas que no nos damos cuenta hasta que brota la raíz de amargura, hasta que brota la semilla, y ahí te arruina la relación con Dios y con los que te rodean. Empieza a tener el resentimiento vida propia, empieza a nutrirse de tu energía, de tu unción. Acuérdense que todos tenemos cierta dosis de energía para cada día. Y esa energía bien administrada, llegas con mucha energía a la cama, al final del día, cansado, exhausto, pero hiciste un montón de cosas. Si estás con resentimiento, yo te aseguro, te levantas a las 7, a las 6, 11 de la mañana no te da mal cuerpo. A las 11 de la mañana se te parte la cabeza, lo que sueñas es, te arrastras todo el día hasta llegar a la cama. Si lo ves semanalmente, el lunes empiezas con energía, el martes ya no tienes más y no sabes ni cómo llegaste el viernes.
¿Qué te drena esa energía? ¿Los problemas? Problemas tenemos todos. No eres ni el primero ni el último que puede tener un problema matrimonial, problema con los hijos, problema con falta de dinero. Bienvenido a la vida real. El tema es la actitud que tomes ante los problemas. No significa que los ignores, significa de que no se te hagan raíces de amargura. Enójate y deja ir el enojo antes que se ponga el sol. Porque hay un momento que tú tienes la amargura y hay otro momento que la amargura te tiene a ti. Ya no es algo que tienes, es algo que te tiene a ti. Y ese es un costo emocional que tú no puedes pagar. Tú tienes cierto presupuesto emocional que se te asignó, no lo dilapides. Se te da un presupuesto y no está en tu presupuesto ofenderte. Porque es un gasto que te deja en rojo. No gastes en ofenderte, porque te roba lo mejor que tiene. No está en tu presupuesto emocional el poder ofenderte. Y tú dices, bueno, ¿y cómo hago para extirpar esto? Bueno, yo te voy a dar la solución, por lo menos lo que el Señor me decía ayer cuando me mostraba que los iba a traer y que tenía que darles este mensaje. Número uno, quiero que pienses, porque yo lo he hecho muchas veces, ¿por qué guardamos resentimiento? Los médicos creen que el resentimiento le da a las personas un sentido de superioridad sobre aquellos a quienes odian. Porque seguir pensando en el error que el otro te hizo te hace sentir un poco superior. Como decía el Señor de aquel que oraba y se golpeaba el pecho y decía, Señor, qué bueno que no soy como estos. Te da un espíritu de superioridad. Ridícula, mentirosa, pero es un espíritu de superioridad. Es una manera insana de ubicarse un poco más alto en la jerarquía de la cadena alimenticia humana. Bueno, sí, está bien, me hizo eso malo, pero yo soy bueno. Yo soy bueno, no le guardo rencor. Y no sale la boca. El resentimiento te ubica en el asiento del juez y te da un martillo. Y produce un placer neurótico y un orgullo espiritual. Te cuento lo que me hizo. Siéntate, te voy a contar desde el principio. Cuando te cuente lo vas a querer matar igual que yo. O sea, lo pones en papel de acusado y tú te pones en papel de víctima. En muchacho o muchacha de la película. Entonces yo siempre invito a pensar, a ver, ¿por qué le tienes resentimiento? Y generalmente las personas con estima dañada son las más propensas a resentirse. Porque entonces equilibran su baja estima odiando a alguien. Se ponen en papel de bueno. Para que haya un Spider-Man tiene que haber un... ¿Cómo se llama el otro? Un duende verde. Para que haya un Batman tiene que haber un Joker. Entonces necesitamos un némesis. Necesitamos un enemigo en alguna parte para decir, bueno, yo soy mejor. Yo soy más bueno. Si no pasamos a ser nosotros los villanos, Dios nos libre. Siempre estamos buscando a alguien que sea más odioso que nosotros. Entonces nos ubica en una postura, en una jerarquía superior. Así que yo siempre le invito a las personas con resentimiento, vamos a pensar. Y luego le digo, escríbelo, porque a veces lo he hecho. Uno de los mejores dones que Dios nos ha dado es el talento de operar una lapicera sobre el papel. Entonces yo le digo, a ver, escribe lo que te hizo. Te dice, no, es que yo sé lo que me hizo, no necesito escribirlo. Pero yo le digo, escríbelo, porque es increíble. Cuando uno lo escribe, como cuando uno quiere poner esos sentimientos ante la vista, uno se sorprende, no sabe qué poner. Cuando uno los tiene que escribir. Hay familias que están peleadas por años y ya no se acuerdan por qué. Porque los antagonistas, los que se pelearon, están muertos. Resulta que la abuela Ana, la abuela materna, se peleó con los de la otra esquina y las dos familias se odian como los Montesco y los Capuleto de la obra de Shakespeare y no saben por qué. No, es que una vez la abuela le fue a pedir un poco de aceite y el condenado no le prestó y hasta los nietos se odian por un poco de aceite. A veces familias enteras están disasociadas completamente por problemas que viajan, navegan en los canales subterráneos de la sangre, impartidos, y no sabemos por qué. Cuando uno le dice a esos hijos, anótalo en un papel, les parece una ridiculez cuando exterioriza los sentimientos.
y se da cuenta que no vale en absoluto la energía emocional que están gastando. Cuando uno los escribe son sentimientos vagos, amorfos, que dices, bueno, a ver, es que, porque hay cosas graves, un abuso, una violación, una infidelidad, pero después hay lo que yo llamo sensaciones. Yo decía en el servicio anterior que en esta iglesia los líderes, los pastores, a la hora de aconsejar siempre decimos, no me hables de sensaciones. Yo estoy harto, me crié en una iglesia donde todo era sensaciones. Pedían una entrevista pastoral, es que siento que no me aman. Siento que cuando entro dejan de hablar lo que están hablando, así que siento como que hablan de mí. Entonces uno le dice, bueno, a ver, ¿tienes pruebas? Bueno, no, pruebas como pruebas no, pero siento. A veces viene gente y dice, yo siento que tal matrimonio está mal. Lo siento cuando los veo, lo siento y lo siento. ¿Y qué estuviste en la habitación? ¿Te contaron? No, pero siento. El otro día vi detalles, cosas que siento y me preocupan. Imagínense si la iglesia multitudinaria se manejara por sensaciones. Entonces yo suelo decir, a ver, si tuvieras que llevar esto ante un juez, que te dice, a ver, acá tenemos 15 minutos para tratar su caso. No me venga con sensaciones, véngame con pruebas, con testigos. ¿Qué pasó? Ah, bueno, no, pero yo vi que movía los labios y parecía que dijo mi nombre. Sensaciones. La mayoría de los resentimientos vienen por sensaciones. Por cosas que no tienen asidero. Entonces cuando uno las escribe se da cuenta, no tengo pruebas, me estoy preocupando sin asidero, sin tener de qué. Es como el niño que está asustado en la oscuridad en la película Monster Inc., la primera, donde el niño ve la manga de un saco, de una chaqueta y cree que es un monstruo. Cuando enciende la luz el padre se da cuenta que es una chaqueta. Y lo mismo pasa cuando traes tu amargura de la oscuridad hacia la luz. A ver, ¿por qué estoy amargado? Te das cuenta que son tonterías, son sensaciones. Hay remordimientos de años porque alguien te dijo no a una invitación a cenar. No lo invito nunca más en la perra vida. En la perra vida, no a la perra, no. A la perra en la perra vida. No le invito más. ¡Se acabó! Me cerré. Y cuando yo me cierro. Y por ahí el otro no tenía ganas de ir a comer. Y se arman unos problemas. Unos resentimientos. Ni les cuento cuando en nuestra iglesia un muchacho se ponía de novio con una muchacha y no llegaban al casamiento. No se casaban, estaban de novios, se dan cuenta que eran incompatibles, que no se llevaban, que les pareció que se gustaban, pero después que no. Gloria a Dios, que antes de casarse se dieron cuenta. Pero ya eran dos familias enfrentadas. Con mi niña no van a jugar. Y ya se iba una familia dividida y la otra no. Si van ellos, yo no voy. Si el pastor no los echa, nosotros no nos congregamos más. Esas sensaciones, ridiculeces, que hoy uno en perspectiva dice, ¿de verdad? ¿De verdad? ¿De verdad alguien quiere que su hijo se case con quien no ama o su hija con quien no ama para que no haya problema, para que nos podamos sentar juntos en la misma iglesia? ¿De verdad? ¿Cómo uno entra en esos rieles de necedad por sensaciones? Pues yo digo, escríbelo, escríbelo, tráelo a la luz. ¿Por qué detestas? ¿Qué te dijo? Hay personas que detestan a hombres de Dios porque vio un videíto de YouTube. No, yo vi el video y lo conoces personalmente, te tomaste un café, pesaste su corazón, su espíritu. ¿Quién resiste el análisis de un video si una cámara te siguiera las 24 horas y editaran video de lo que dices? Y hay gente que odia con un odio visceral a personas porque vio un videíto y leí un estudio bíblico que hicieron en contra del fulano. Es increíble. Porque nada merece tu odio ni tu resentimiento si mínimamente
¿No tuviste una confrontación seria, algo que está irremediablemente roto, que no se puede resolver, que no hay posibilidad de perdón? Por eso digo, piénsalo, luego escríbelo. El tercer consejo, no tengo base bíblica para esto, pero es terapéutico, resulta, porque yo creo que no hay solución psicológica a los problemas espirituales. Pero yo siempre digo, cuando un día estás muy enojado por algo, nada mejor para las emociones fuerte, para quitar el filo del enojo reciente, nada mejor que una válvula de escape como el caminar. ¿Ustedes dirán caminar? Sí. Salir de tu entorno. Cuando estás viendo que hay resentimiento, que se está gestando, sal a caminar. Si tienes cuentas con recursos, vete a pasear más lejos. Si tienes un automóvil, sube al auto y vete a dar vueltas sin sentido. Ustedes dirán, ¿de dónde sacaste eso? Abraham está metido en la tienda diciendo, no puedo tener hijo, estoy mal, estoy deprimido. Y Dios le dice, sal de la tienda, fuera. ¿Por qué Dios no le habla dentro de la tienda? Sal de la tienda y cuenta las estrellas y las puedes contar. Bueno, así, cabezón, serán tus hijos. Pero Abraham está en la lona, ve lona arriba, ve lona acá, está en la lona, está knockout, no ve nada. Dios le dice a Elías, vamos, vístete, cíñete, sal de la cueva, que largo camino te resta. Mi consejo cuando hay resentimiento, no te quedes hecho un ovillito tirado en el sillón mirando la Casa de Papel, porque no te resuelve nada. No resuelve eso las cosas. Cuando ves que hay un sentimiento que está creciendo, tienes que salir, despejar la mente. Háblame, Señor. Cantar, mirar los árboles, no sé, parece una bobería, pero es algo que el Señor le pedía a sus profetas. Muévete, sal, quiero hablar contigo. Corre, transpira esas emociones, que vaya saliendo el rencor así mientras caminas. Después de 20 minutos quemas grasa, después de media hora quemas rencor. Y luego háblalo. No importa qué tesis hayas escrito, cuántas hojas te llevó a escribir el rencor, el Señor no se duerme, el Señor no se aburre. Ve y háblalo con el Señor. Si estás furioso, si tienes remordimiento, cualquier emoción, tráele a Dios. De igual modo, es imposible escondérselas ante Él. ¿De dónde sacamos esa tontería que hay que higienizarse antes de presentarse ante el Señor? ¿De dónde sacamos la bobería que no me puedo presentar al Señor sin antes pedirle perdón? Ve y dile, así soy. Soy el hijo pródigo y vengo y huelo a marrano, huelo a puerco. Si vienes del chiquero, ¿a qué vas a oler? ¿A perfume francés? Señor, aquí estoy, oliendo a puerco. Recuerden que el abrazo que el padre le da al hijo pródigo se lo da cuando todavía huele a puerco, después lo manda a bañar. No dijo, primero te bañas, no te acercas a... No le dijo eso, le dio un abrazo con olor a puerco y después lo mandó a bañar. El Señor te va a limpiar, pero te va a dar un abrazo como estés. Entonces ve ante Él y dile, Señor, aquí estoy oliendo a chiquero, a estiércol de resentimiento. ¿Me ayudas o me ayudas? Porque soy tu hijo y tú me dijiste que vas a ser fiel y me vas a ayudar. ¿Lo crees? 2 misioneros atravesaban las junglas de Birmania. Un misionero nativo y uno que era novato. Y de pronto se meten en un lago hasta el cuello, un lago muy sucio. Y cuando salen del otro lado, uno de ellos, el novato, estaba repleto de sanguijuelas. Esos gusanos que se pegan y se meten en la piel. Tenía todo el torso, los brazos, las piernas, y se las empezó a arrancar. Y le dice el misionero, no. Si usted se las arranca repentinamente, parte del gusano, del insecto, va a quedar allí y se le va a infectar. Y si, ¿qué puedo hacer? Desesperado, imagínense, lleno de sanguijuelas. Dice, usted tiene que ir rápido a la aldea conmigo y meterse en un baño de bálsamo, en un baño de aceite. Y allí las sanguijuelas rápido quitan sus garfios y usted va a quedar libre. El resentimiento es una sanguijuela que se mete en tu corazón y no puedes tironear. Tiene garfios en tu vida. Por eso necesitas sumergirte en el bálsamo de la gracia de Dios.
Decirle, Señor, mira, estoy lleno de sanguijuelas. Te tiras así, le Señor, me ayuda para ser libre, para ser sano. Y cuando la gracia, cuando el aceite te perdona, entonces tú puedes perdonar. Pero si nunca te dejas perdonar, tú vas a operar bajo la ley estricta del libro mayor. Vas a ser un contador, un contable. Me hizo este, aquel, me ofendió, la está apoyando a esa loca, y vas anotando. Por último yo digo, déjalo ir, déjalo ir. Acuérdate de olvidar, diga conmigo, me acuerdo de olvidar. Entonces, sé un olvidadizo generoso, minucioso. No seamos una rata guardadora, acumuladora. Uno se vuelve literalmente, quiero que la frase se nos pegue, porque a mí me duele cuando me dicen, no seas una rata acumuladora. La rata suele poner cosas en sus madrigueras y acumulan y acumulan y acumulan. Y uno tiene que aprender a desechar, a no guardar, a tener una amnesia selectiva. A decir, me voy a acordar de olvidarme. Una amnesia selectiva. A ver esto, al trash, a la basura. A ver esto como cuando limpiamos el escritorio de la computadora. Como cuando limpiamos el celular. Cuando sacamos las cookies de sitios donde navegamos que nos ocupan espacio y nos quitan gigas de memoria. Decir, a ver esto, lo que me hicieron en 1982. Ya está. El partido que Argentina le ganó a México en ya está. Yo sé que es una amargura difícil de las sanguijuelas muy arraigada, pero ya está. Hay que dejarlo ir. No podemos estar sumando lo que nos pasó, más lo del 94, más lo del 2002, más lo del 2003. Hay que tener una amnesia selectiva y decir, yo es un presupuesto que no estoy dispuesto a pagar. Porque si estás enojado con alguien, lo cargas en tu espalda. Si te enojas conmigo, me llevas en la espalda toda la semana. Y si a la vez te enojas con tu suegra, vamos los dos. No me hagas eso. Es tu suegra, no la mía. No me pongas en tu espalda con ella. Viaja liviano y disfrutarás del viaje, porque aparte es la única manera de viajar que tenemos. Se supone que esta es la marca registrada de los hijos de Dios, que pagamos bien por mal. Que bendecimos a los que nos maldicen. Se supone que esa es la manera, no hay otra. Miren, yo les voy a regalar esta historia. Antes de culminar, se la regalé en el primer servicio también a los que estuvieron temprano. La palabra dice que el verdadero amor echa fuera el temor, pero también echa fuera muchas otras cosas. Entre las cosas que echa es el resentimiento, lo echa fuera. Pero yo alguna vez oí una historia en que el amor y el resentimiento compartieron un cuarto, en una sala de hospital. En la sala de hospital había dos caballeros enfermos, uno de los riñones y otro de los pulmones. Debido a la condición de ambos, no podían tener un televisor, puesto que habían prescripto paz absoluta para la pronta recuperación de los dos. Entonces, en la habitación había una cama de un caballero que daba a la puerta interna del hospital, y otra cama que daba al ventanal, a una ventana. Ambos estaban postrados. Uno de ellos, quien sufría de los pulmones, se daba el lujo, promediando 1 o 2 de la tarde, de sentarse en la cama, erguirse un poco y mirar por el ventanal. ¿Qué ves?, le decía quien estaba al lado de la puerta. Y el que estaba al lado del ventanal le empezaba a contar cosas como, bueno, son las 2 de la tarde y veo a la pareja de siempre que llegan al banco de la plaza. No me digas que esto da a una plaza. Oh, sí, una plaza maravillosa donde hay una banca que se presta para los enamorados y enfrente un lago con cisnes. No sabía que había cisnes por esta zona. No los hay. Pero cuando hay un lago tan acogedor, los cisnes hacen un sitio permanente para ellos. Y patos. ¿Qué más? Deberías ver los niños que llegan promediando las 3:15 de la tarde cuando salen de su colegio y empiezan a corretear. Y también las vecinas que cuentan los chismes del día. Algunas señoras son muy bonitas, por cierto. Y cuéntame más. Y cada día, quien miraba a la ventana le contaba a quien estaba del lado de la puerta el mundo que se abría detrás de las cortinas.
pero una semillita de enojo entró en el que estaba del lado de la puerta, porque en cierto momento pensó, luego de varios días, ¿y por qué no me tocó a mí del lado de la ventana? ¿Y por qué tengo que imaginarme con ojos imaginarios, valga la redundancia, lo que él ve con ojos reales? Y anidó ese enojo mucho más allá de cuando se puso el sol, de manera que subterráneamente le quedó una semilla de amargura que, como todo cáncer, empezó a crecer. Con el pasar de las semanas ya ni quería escuchar al amigo que le relataba lo que había por las ventanas, porque maldecía que él no había gozado la suerte de estar él contemplando aquello que se veía detrás de las cortinas. Su enojo hizo que tuviera un bajón anímico y los médicos notan de que sorprendentemente empieza a empeorar, que sus niveles de toxinas crecen, su glucosa empieza a variar. No entienden tal desmejoría, pero está tan amargado porque no puede ver por la ventana que empieza a ponerse grave. Pero lo que sucede después es más sorprendente. Una de las noches, el compañero que suele estar del lado de la ventana tose sin parar, se ahoga, llegan los paramédicos, lo llevan a cuidados intensivos y nunca más vuelve. Falleció. No resistió, seguramente, a un virus intrahospitalario. Y ahora el caballero que está al lado de la puerta pide si es posible que a él lo trasladen a donde estaba su amigo o su ocasional compañero de cuarto, ya que no va a volver. Los enfermeros consideran que es un pedido noble, así que le cambian la cama y lo ponen del lado de la ventana. Y él inmediatamente, apenas se van los médicos, se reincorpora para ver él lo que apenas podía soñar a través de los ojos del amigo. Y descubre que en la ventana hay un gran paredón. No hay plaza, ni mucho menos cisnes, ni arroyos, ni parejas dándose arrumacos, ni niños correteando. Lo que en realidad le contaba el amigo era una ficción para alegrarle un poco su estadía al compañero. Lo que estaba haciendo era un favor para él, y él lo apagó con su rencor y con su resentimiento. Nunca olvido la historia, porque nos enseña que lo mejor de esta vida suele ser gratis y no hay razón para estar resentido. Las mejores cosas todavía no te las han cobrado: el respirar, el vivir, el contemplar. Y a veces, por mirar la estatua de alguien más, en lugar de ser un campeón y volver a competir, nos volvemos en un cincelador barato. Nos transformamos en simplemente el que raspa la fortuna ajena. Y no vale la pena. La vida es demasiado hermosa, demasiado bonita, haya tocado lo que nos haya tocado, para que el rencor nos quite la felicidad. Vamos, dale un aplauso al Señor, al Rey de Reyes. ¿Lo crees? Ponte de pie, ponte de pie.